Hola, muy buenas a todos. En el video de hoy vamos a hablar del ahorro. Y para empezar, ¿qué es ahorrar? Según la Real Academia Española, ahorrar es guardar dinero como previsión para necesidades futuras. En otras palabras, es poder guardar un porcentaje de sus ingresos que mayoritariamente o normalmente es el 10% en la casa o en una cuenta de ahorros para poder tenerlo disponible en un futuro que se necesite, poder pagar algo y para no tener que sacrificar los ingresos de ese periodo, podemos incurrir a poder pagarlo con esta cuenta de ahorros. Para poder enumerar algunos de los beneficios que tiene ahorrar, podemos decir que, bueno, al ahorrar se cuenta con un dinero guardado para hacerle frente a alguna emergencia, permite poder guardar el dinero para hacer una compra a un futuro, la posibilidad de tener un futuro financiero saludable, brinda la oportunidad de poder comprar cosas que no se tenían previstas como gastos fijos en el presupuesto y minimiza la necesidad de endeudarse. En este video vamos a abarcar 4 puntos básicos importantes para poder crear un ahorro, que sería el análisis de gastos, revisar el presupuesto, establecer metas de ahorro y elaborar un plan de ahorros. Paso número 1, analizar los gastos. El primer paso para comenzar con el ahorro es determinar los gastos que se hacen al mes. Esto va relacionado con lo que se conversó la vez anterior en la parte del análisis de ingresos y gastos. Estos gastos debemos acomodarlos por categorías y ver cuánto dinero se gasta en cada una de estas y buscar la oportunidad de mejora. Entonces, por ejemplo, si a la hora de hacer el análisis de gastos del periodo anterior nos damos cuenta de que tenemos mucho dinero gastado en la parte de comidas, en la parte de recreación, buscar de qué manera minimizarlas para poder tener más liquidez, o sea, más dinero del lado de nosotros al finalizar el periodo. Paso número 2, revisar el presupuesto. Revisando el presupuesto podemos ver cuánto dinero nos sobra actualmente y en qué estamos gastando y qué recibimos. De esta manera revisamos si el dinero que nos sobra es un monto atractivo para poder ahorrarlo o si debemos hacer modificaciones en los gastos para poder tener más dinero en el presupuesto. Esto viene a reforzar lo que mencionamos anteriormente, que tenemos que tener claro cuánto dinero estamos gastando, en qué lo estamos gastando y preguntarnos a nosotros mismos, ¿es necesario en lo que estamos gastando? ¿De verdad lo necesitamos? ¿Es una necesidad en lo que estamos gastando el dinero o es simplemente para poder satisfacer un deseo? Que ya en un futuro vamos a hablar sobre ello. Paso número 3, establecer metas de ahorro. Una vez que tenemos identificado el monto que nos queda disponible al final del presupuesto, al hacer el ajuste de los ingresos y gastos, vamos a establecer cuáles son nuestras metas de ahorro. Al establecer estas metas podemos tener claro la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito del ahorro y el tiempo necesario para poder ahorrarlo? O sea, con este punto lo que queremos enfocar es que cuando se quiere ahorrar, tenemos que tener muy claro por qué estamos ahorrando. O sea, cuál es el motivo por el cual nosotros estamos de cierta manera sacrificando no gastar un 10%, un 15% o un monto fijo, depende de cómo la persona lo quiera trabajar, de nuestros ingresos, de nuestro salario, de nuestra mesada, de privarlo gastar en el periodo, en el momento en que lo recibimos y estarlo guardando consistentemente, periodo tras periodo, para en un futuro comprar algo o poder adquirir algo. Esa meta es lo que nos va a determinar y nos va a ayudar en el proceso mental de decir, no, no, no voy a gastar esto, voy a guardarlo. ¿Por qué? Porque a un futuro quiero esto. O sea, la proyección a futuro de lo que se desea es lo que nos permite ser más constantes con lo que estamos ahorrando. Entonces, por ejemplo, si una persona dice, no, yo voy a ahorrar para poder tener un saldo disponible por si me pasa una emergencia médica. Entonces, esa persona cada vez que reciba su dinero, va a decir, ok, no, voy a ahorrar esta parte, voy a guardar esta porción en una cuenta aparte, lo puede guardar en la casa, como la persona guste, para dedicarse exclusivamente a ese dinero en el caso de alguna emergencia. Entonces, ¿qué pasa si en un futuro tiene que ir al doctor a hacer una consulta? No va a tener que pensar, voy a tener que gastar o voy a tener que pagar todo directamente con mi salario que recibí en ese mes,
sino que me voy a llevar parte del ahorro, me voy a llevar todo el ahorro, ahí bueno, dependiendo de la cantidad con la que se cuente, me lo llevo y a la hora de pagar, ahí más o menos mido si puedo pagar todo con el ahorro o pago una parte con el ahorro y otra parte lo pago con el salario, vamos, con el salario que está recibiendo. Otros casos pueden ser, por ejemplo, las personas que deciden ahorrar para poder comprarse un carro. Hay personas que el carro que quieren, bueno, se acomodan financieramente, hacen un recorte de gastos, se privan, entre algunas comillas, de ciertos gustos que se pueden dar o que normalmente se dan mes a mes, con la idea de decir, no, yo voy a ahorrar para dentro de un año, año y medio, 2 años, poder comprarme el carro. Y poder comprarse el carro se puede referir a que lo puede pagar de contado, o sea, llega con el dinero exacto de lo que cuesta el carro, da el dinero y sale con el carro sin necesidad de endeudarse. O en su defecto, el ahorro también puede servir para una prima. Entiéndase prima como esa ayuda o ese primer pago inicial a la hora de adquirir una deuda que disminuye la cantidad de lo que se tiene que pagar. Entonces, por ejemplo, si un carro cuesta 5 millones y se llega con una prima o un pago inicial de 1 millón, lo que queda por pagar serían 4 millones, que no sería lo mismo pagar una cuota de 5 millones que de 4. Tal vez, si vemos, no es mucha la diferencia haciendo el cálculo o viendo los números en frío, pero si la persona se puede llegar a sentar y determinar, se da cuenta de que todo el sacrificio de ese año, de esos 2 años, económicamente no debe impactar tanto como si hubiera sacado el préstamo para pagar el carro sin ningún tipo de prima. Y de igual manera sirve para algún tipo de lote o algún tipo de préstamo para construir. La idea es del ahorro, o sea, la idea del ahorro, como mencionamos anteriormente, de tener una educación financiera saludable, es poder hacer las cuotas lo más pequeñas posibles para que sean, valga la redundancia, posibles de pagar y no tener que andar buscando o pedir un préstamo para pagar otro préstamo, que al final eso trae sus consecuencias. Paso número 4, elaborar un plan de ahorro. Una vez que se comienza con el ahorro, se debe pensar en las prioridades que se deben tener en la familia, cuál es su impacto y qué tan urgente o importante son. Estos permiten tener una idea clara de cuáles son las primeras necesidades en ser solventadas por el ahorro. Ahora, para determinar esas metas de ahorro, debemos responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué necesito ahorrar? O sea, ¿por qué yo como persona necesito ahorrar? ¿Para qué quiero ahorrar? Como dijimos anteriormente, esa idea de que por qué quiero ahorrar tiene que ser lo suficientemente fuerte para que usted sea persistente en desprenderse, por ponerlo de alguna manera, de un porcentaje de sus ingresos mensuales, semanales, quincenales y guardarlo para poder en algún momento lograr su objetivo. Entonces, ¿para qué necesito hablar? Tiene que ser un argumento fuerte, tiene que ser una respuesta contundente para que la persona pueda decir, no, yo me, yo no me voy a pegar a estos 5.000 colones, a estos 10.000 colones por quincena o por mes, porque dentro de 2 años yo quiero poder comprarme un carrito, me quiero comprar una moto, quiero tener un buen pago inicial, un buen primer pago para algún lote o algún negocio, lo que sea. Esa idea tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder ayudar que el proceso de ahorro no verlo como un castigo, sino verlo como algo que a futuro va a tener sus resultados. Por otra parte, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las necesidades más inmediatas? Entiéndase necesidad como aquello donde se ocupa gastar dinero para la sobrevivencia de la persona. Entonces, por ejemplo, lo que vendría haciendo para hogar, para comida, se podría decir que también para salud. Esas son necesidades. Entonces, cualquier otro gasto de que no sea tan necesario para poder subsistir, se puede hablar que es un deseo. Por poner un ejemplo, un helado o algo adicional a la quincena, no sé, que se quiere comprar o dar el gusto de comprar una o dos camisas o que se quiere comprar un pantalón, ese tipo de cosas que no son tan necesarios para subsistir, obviamente la vestimenta a cierto punto
puede pasar la barrera de la necesidad al gusto, este, esa es la barrera que tenemos que tener bastante clara y bien definida. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos determinar, ok, puedo privarme de ciertos gustos o puedo limitarme más la parte de los gustos y concentrarme en las necesidades. Ahora bien, ya que tengo las necesidades claras de qué necesitamos, hacemos la siguiente subpregunta, se podría decir, que es de lo que necesito, qué tengo que adquirir prontamente y cómo lo voy a adquirir. Entonces, por ejemplo, de que se necesita, se me ocurre, una refrigeradora, por ejemplo, en la casa. Entonces, eso es una necesidad. ¿Por qué? Porque, bueno, sin una refri muy difícilmente lo que vendría siendo la comida podría mantenerse, digamos, durante más días de lo que se mantendrían fuera de la refri. Entonces, es una necesidad. La necesidad puede decirse que está a corto plazo. Entonces, ahí ya tenemos una determinado que necesitamos o una idea de que necesitamos comprar para poder subsistir. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo? Entiéndase corto plazo, aquello que yo necesite comprar de aquí a 6 meses. Sí, de aquí a 6 meses, de aquí a un año. Mediano plazo, lo que yo necesito comprar de aquí a más de un año y menos de 2 años. O menos de 3 años, se podría decir. En ese rango de un año a 3 años. Y largo plazo se podría determinar aquello que yo voy a comprar de aquí a 3 años. Entonces, ¿qué me va a permitir estas metas? Poder definir a cuál de los ahorros, corto, mediano o largo plazo, tengo que darle más importancia, tengo que hacerle más abonos, tengo que meterle más plata, porque la meta que tengo queda más cerca. Entonces, por ejemplo, y volviendo al ejemplo de la refrigeradora, supongamos de que tal vez no es que la refri ya esté mala, nos damos cuenta que está empezando a fallar. Entonces, ok, tenemos una necesidad a corto plazo de aquí a unos 2, 3 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si contamos con algún ahorro para emergencias, podemos tomar parte de ese dinero y en los siguientes 2, 3 meses, en esa parte del ahorro, meterle un poquito más, o sea, buscar un tipo de gustos, bajarle a esos gustos y meter un poquito más al ahorro para que de aquí a los 2, 3 meses que vayamos a comprar la refri, ya tengamos todo el dinero para pagarla de contado o en su defecto poder pagar una parte de contado y lo que quede debiendo, que se va a ir a, digamos que se va a hacer a pagos, sea muy poco. O sea, ojalá, y en el mejor de los casos, que sea menos de la mitad para que no se vean tan impactados económicamente en un futuro. Eh, a mediano plazo puede ser, por ejemplo, el caso de un carro, que se quiere comprar un carro, un carrito modesto, se dice, todos los meses de aquí a 2 años vamos a ahorrar X cantidad de dinero por mes. Entonces, la consistencia de digamos, la idea de poder tener el carrito, de poder comprarlo, ojalá, digamos, que con ese ahorro de aquí a 2 años se pueda adquirir. Eso va a permitir, bueno, que obviamente no se tenga que incluir en un tipo de deuda para poder adquirirlo. Y a largo plazo podemos pensar que va a ser un ahorro de aquí a 3 años. O sea, que lo que estamos ahorrando vamos a poder disfrutarlo hasta dentro de 3 años. Por eso, esto relacionado con la primera pregunta de que por qué se necesita ahorrar, hay que ser muy claros, hay que tener el horizonte muy bien marcado para poder mantenerse persistente durante tanto tiempo. Y ahora, para poder ayudarnos con estas preguntas, podemos rellenar el siguiente cuadro, que tiene 3 columnas de metas de ahorro, cuánto dinero necesita, cuándo lo necesita y cuánto dinero va a ahorrar. Entonces tenemos corto, mediano, largo plazo, total de ahorro requerido. Entonces, ¿cuánto dinero necesita? Vamos a poner ahí para los diferentes periodos cuánta plata necesitamos. ¿Cuándo lo necesitamos? Tal vez no poner una fecha específica, pero sí ojalá un mes y junto con un año. ¿Y cuánto dinero va a ahorrar? Ahí, bueno, es por periodo. Entonces, por ejemplo, para poder sacar cuánto es el dinero que se va a ahorrar, lo que se hace es una división sencilla. Se agarra cuánto dinero se necesita dividido en los meses que me hacen falta para el momento en que lo voy a necesitar y ahí me va a decir matemáticamente cuánto tendría yo que ahorrar por mes. Entonces, por ejemplo, en una meta de corto plazo, yo necesito 1 millón de colones
en 10 meses. Entonces, agarro ese millón de colones, lo divido entre 10 y el resultado que me da me va a indicar cuánto va a ser el ahorro que tengo que hacer yo mensualmente para poder tener ese ahorro de 10 millones, de un millón. Para poder tener ese ahorro de un millón. Entonces, si divido un millón entre 10, me va a decir que por mes tengo que ahorrar 100.000 colones. Y así es como funciona esta tabla. Muchísimas gracias por su atención.